Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Lady Paola Buitrago, pertenezco al grupo 20 del curso de Instrumentación Médica y junto al compañero Ciro Alfonso Vargas, por medio de este video, vamos a sustentar y explicar el desarrollo del paso número 4, correspondiente al diseño de un equipo electrónico de electrocirugía monopolar. De acuerdo a lo que se solicita la guía de actividades, la actividad propuesta para esta fase del curso es diseñar un equipo electrónico de electrocirugía monopolar implementado en Arduino, controlado mediante pulsadores y una visualización con LCD que cumpla con las indicaciones dadas en la guía de actividades. Estas indicaciones hacen referencia a generación de 5 tipos de onda, 5 tipos de pulso, de diferente frecuencia con un porcentaje de ciclo distinto que genera un estado el cual debe ser visualizado en una pantalla LCD. La propuesta que se ha escogido para consolidar este informe y la cual presentamos como producto del trabajo colaborativo realizado corresponde a la siguiente implementación, la que vemos en pantalla. Básicamente esta implementación consta de una tarjeta Arduino en la cual se realiza la programación de la lógica de control en el software para lo que se configuran condicionales controlados mediante pulsadores y la visualización con el LCD. El circuito lógico Arduino es la tarjeta de control del circuito integrado que contiene el software. Las entradas del switch y los pulsos y las salidas se enviará la información del LCD. Se conecta respectivamente a cada una de sus entradas y salidas para poder visualizar la información que vamos a configurar. Para hallar el tipo de onda, la frecuencia, se realizaron unos cálculos que a continuación vamos a explicar. Se trabajó pues de manera acorde a lo que se solicitaba en cada tipo de onda que se requería generar. El pulsador que se conecta inicialmente, el que denominamos pulsos, es el que está configurado para que cada vez que se presione se seleccione una onda diferente entre los 5 tipos de ondas disponibles. Y este switch de inicio que conectamos aquí es el que nos va a permitir dar inicio a la onda seleccionada en el pulso. Los optoacopladores que se emplearon van a servir como aisladores para separar la etapa de potencia de alta frecuencia de la etapa lógica, es decir, separan la tarjeta Arduino de la etapa de alta frecuencia. Los transistores se encargarán de controlar las altas frecuencias haciendo el corto o switch de acuerdo con la señal enviada por el Arduino. La parte final del circuito instalamos el osciloscopio, que es el que nos va a permitir visualizar cada una de las salidas con las respectivas ondas de pulso antes programadas. Con base en esta programación dice que el diseño del circuito se realizó con el fin de utilizar la energía generada por una corriente alterna de alta frecuencia para lograr el corte o coagulación de los tejidos biológicos. Esto se llama monopolar porque la corriente llega por un electrodo activo o bisturí y regresa por un electrodo de retorno o placa. Los materiales que se emplearon para realizar esta implementación fue la tarjeta Arduino, diodos, pulsadores, dip switch, display LCD, optoacoplador, una fuente de voltaje de 5 voltios, cables de conexión, resistencias, transistor y el potenciómetro. Esta es la descripción. El cálculo teórico de los componentes, es decir, para hallar las variables o el rango de frecuencia del pulso que iba a generar cada estado de acuerdo a lo indicado, tenemos en cuenta las siguientes variables. Para cada uno de los estados que nos solicitan determinar, tenemos un porcentaje en estado on y un porcentaje en estado off. Con base en estas equivalencias, realizamos los cálculos correspondientes. Es decir, por ejemplo, para la onda 1 nos solicitaban que se generara una onda cuadrada a 475 kHz y en el LCD se visualizara el estado Purcut. Con base en esta referencia dice que este estado Purcut tiene el 100% en estado on. Con base en esta información se realiza el cálculo del tiempo, la frecuencia, el periodo en la que se va a generar la señal, que es 1 sobre la frecuencia. Realizamos este cálculo, nos da 2.1 microsegundos. Con base en este porcentaje decimos entonces que este 2.1 corresponde al 100%, por lo tanto este será el valor en estado on de la señal que se genere en el primer estado. Así sucesivamente tenemos la segunda onda, va a ser de 475 pero con un ciclo de trabajo del 50%, lo que quiere decir que el 50% del valor del periodo de la señal estará en estado on y el otro 50% en estado off.
Por lo tanto, si calculamos el valor y nos da 2.01 dividido en 2, para el estado ON sería 0.25. Perdón, la frecuencia de repetición se calcula con base en la variable determinada, en la variable dada, que en este caso son 20 kHz. Este valor nos genera 0.5 milisegundos. Este 0.5 es el que se divide en 2 para que el 50% esté en estado ON y el 50% en estado OFF. De esta manera se cumple la regla del ciclo de trabajo a un 50%. Así sucesivamente se realiza el cálculo con cada uno de los valores dados para cada una de las ondas. Y así determinamos con base en estos porcentajes del valor obtenido qué porcentaje equivale al estado ON y al estado OFF de la señal que corresponde. De esta manera obtenemos los valores para poder comprobar el funcionamiento del circuito. Aquí tenemos ya la simulación. Nos dice que al simular y activar los pulsos, el primer estado Purcut genera esta señal con el intervalo de tiempo o ciclo de trabajo que se ha configurado. Estos valores que nosotros determinamos aquí básicamente lo que nos permiten es poder configurar el Arduino para que el Arduino tenga este ciclo y nos permita visualizar en estado ON la señal y en estado OFF durante el tiempo que nosotros le estamos indicando. Estos intervalos de tiempo son los que configuramos en el lenguaje de programación que luego cargamos a la tarjeta Arduino para poder visualizar la señal en el osciloscopio. Tenemos el segundo estado, que es el blend 1, con este tipo de señal que se genera al activar el pulso. Tenemos la señal, la onda 3, el tipo de onda 3, de acuerdo pues a lo que se debe visualizar, el tipo de señal que genera con los intervalos que se cargan. Así sucesivamente se van generando cada tipo de onda de acuerdo a lo que especifica la guía de actividades. Tenemos ahora el lenguaje o el código de fuente del software de programación, donde se le indica al sistema cuáles son las variables o intervalos que debe tener en cuenta para el funcionamiento que nos permita generar los 5 tipos de ondas que se nos solicitan. Con base en esta información, la lectura de la información que nosotros necesitamos que recepcione la tarjeta y la cual se requiere que transmita al LCD para poder visualizar, la activamos mediante pulsos, configuramos la lectura de las variables, la escritura de las mismas, la emisión de las mismas de acuerdo a cada tipo de onda. Estas fueron pues digamos que las constantes que se emplearon y también con base en los cálculos numéricos realizados con el fin de poder tener una visualización concreta de lo que sería el tiempo de respuesta de cada pulso, el intervalo de frecuencia que se genera entre cada uno de ellos y el estado para poderlo visualizar en el LCD. Básicamente este corresponde pues al desarrollo del trabajo colaborativo. Aquí tenemos pues la ejecución del circuito tal y cual como se simulaba. Tenemos el cargue del Arduino, del código de programación para cargar al Arduino y de esta manera garantizar el funcionamiento del sistema. Aquí como lo observamos efectivamente tenemos los componentes que hemos mencionado, la tarjeta LCD conectada al Arduino, tenemos los switch o pulsadores, el inicio del sistema, el osciloscopio. Aquí cargamos efectivamente el código de programación y ejecutamos el programa. Inicialmente funciona, genera pues el inicio del programa y a medida en que nosotros vamos activando este pulso, este inicio, y por medio de estos pulsadores vamos emitiendo cada tipo de onda, se va a ir visualizando la señal que hemos configurado y con la cual hemos evidenciado pues inicialmente durante la explicación o sustentación del informe que hemos presentado. Aquí a medida en que vamos activando o desactivando los switch para cada tipo de onda, se va a ir generando el estado el estado que se ha configurado. Les agradezco por su atención.